Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a CARI, a su Comité de Agricultura y a su Comité de Asia el haber invitado a esta importante reunión con especialistas en las áreas que tienen que ver con la transnacionalización, con la globalización de los mercados. En el caso particular mío, mi presentación no es académica, es una presentación basada en la consultoría, en análisis, y justamente lo que comentaba Martín, que espero que hablen del tema con idea, yo lo puse en la primera placa, o sea, sin haber combinado con Martín la estrategia del cojo multinacional en la compra de idea. Y esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg de la estrategia china en su incursión en Sudamérica, considerado la reserva alimentaria mundial, considerado la mayor reserva de biodiversidad del mundo, y fundamentalmente en los últimos 10 o 15 años el aumento de la demanda mundial de alimentos y también de China en su conjunto en un 80% provino del aumento de las exportaciones de Sudamérica. Entonces, a mí cuando me preguntan qué va a pasar los próximos 10 años, yo les digo lo mismo que pasó en los pasados 10. Porque la locomotora china, que tiene su inicio en el negocio global en los últimos 15 años, en donde logró en 30 años urbanizar el 54% de su población, más de 500 millones de habitantes, lo que a Inglaterra le costó 100 años y a Estados Unidos le costó 60, China lo logró en 30. Y para el 2030 prevén que el 72% de la población china va a ser urbana, 1.000 millones de habitantes. Con lo cual, lo que yo siempre digo, cuando un ser deja lo rural, un ser humano deja lo rural y va al urbano, lo primero que hace es comer y vestirse. Entonces, China está logrando incorporar una clase media en donde la comida pasa a ser algo democrático y un derecho de todos los habitantes. Después de haber pasado la década del 70, del 80, comer 30 gramos de arroz por día. Recuerdo que en esa época el crecimiento demográfico de China era mayor que el actual. Sin embargo, los análisis de oferta y demanda, año a año, no daban ningún incremento en el consumo mundial ni en el consumo chino. La respuesta la dio un economista americano, que no recuerdo el nombre, que están creciendo en países pobres. O sea, están creciendo 80, 90 millones de habitantes por año, pobres, que no tienen poder adquisitivo. Entonces, lo que estamos viendo es una revolución en el consumo, en la tecnología, en el acceso a los mercados, a la comida. Realmente, yo soy un apasionado de los análisis y también nos dejamos 15 minutos de hablar de lo que puede llegar a durar una hora tranquilamente. Bueno, entrando un poquito en detalle, fíjense ustedes quiénes son los principales exportadores del mundo de soja. Estados Unidos, Brasil. Estos son exportaciones de poroto. ¿Sí? Brasil 45 millones, Estados Unidos 41. Por primera vez en la historia, Brasil supera a Estados Unidos como exportador en el concierto mundial del negocio de poroto de soja. Y la proyección para el 2020-2023 va a ser la misma, porque Estados Unidos no tiene área agrícola expandible. Estados Unidos tiene 103,5 millones de hectáreas. Estados Unidos, si aumenta el área de soja, baja la de maíz. Si aumenta la de maíz, baja la de soja. Con lo cual Estados Unidos, a mediano, corto y largo plazo, y de hecho en los últimos 10 años no capturó el aumento de la demanda de aceites y harina, sí capturó el aumento del poroto. Y fíjense quiénes son los principales importadores del poroto de soja. China con 69 millones de toneladas. O sea, casi el 70% del comercio mundial de soja se lo lleva a China. China hace 15 años no existía importando poroto de soja. Hay una segunda población en China que es la que da respuesta a esta mayor demanda. Algunos lo conocen y otros no. Los chanchos.
China tiene 700 millones de chanchos. O sea que hay un chancho, cada 2 chinos hay un chancho. Entonces el problema de China no es alimentar los 1.200 millones de chinos, sino darle de comer a los 700 millones de cerdos, que tienen la población de cerdos más grande del mundo. Ahora, como China está visualizando que no alcanza, o no va a alcanzar a autoabastecerse, una de las operaciones que hizo el año pasado, voy a leer la empresa porque los nombres en chino no los publicó, Yuangli, en el 2013, compró Smithfield Foods de Estados Unidos, el primer frigorífico de cerdos de Estados Unidos, 7.100 millones de dólares. ¿Por qué compra China esta operación? Por 3 motivos: tecnología, know-how y previendo. No se olviden que China tiene un problema sanitario gravísimo. De vez en cuando aparece la gripe aviar, como apareció este año, mataron 25 millones de pollos. Aparece la gripe porcina y mueren 10 millones, 20 millones de cerdos. O sea, China está comprando tecnología, know-how y mejora genética de estas empresas que llevan 30 años. Y esto es lo que yo les digo, que es algo que para mí es impactante. Todos los años China consume 358 millones de toneladas de granos para convertir en carne, de los cuales 237 son para cerdos. Paradójicamente, el primer país que procesa soja del mundo es China, importa el 100% de la soja que procesa. Esto tiene que ver porque desde hace décadas, desde sus orígenes, China produce entre 14 y 15 millones de toneladas de soja y no puede producir más. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque la estructura productiva china está basada en más de 250 millones de campesinos que pueden producir 1 hectárea de maíz y la pueden regar. Pero 1 hectárea de soja, por la condición de cultivo que requiere agroquímicos, maquinaria, es imposible que se pueda, digamos, lograr que haya una transferencia de maíz a soja. China es el segundo país productor de maíz del mundo, en unidades de 1, 2, 3, 4 hectáreas. Con lo cual, China desplaza a Estados Unidos en el primer puesto como procesador de soja y se consolida en el primer puesto con el 100% de soja importada. ¿Qué vemos para el 2023, desde el punto de vista de la demanda de soja? Fíjense, esta es una cifra del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Se proyecta en 2023 un aumento en las importaciones de China de 35,3 millones de toneladas. O sea que China, que importa hoy 69 millones de toneladas, va a importar 103 millones de toneladas. Fíjense abajo, y eso es lo que va a aumentar las exportaciones de poroto de soja. Brasil, el primero, con 26 millones de toneladas. El 90% de esta demanda, de esta exportación, va para China. Y vamos ignorando por qué China, COFCO, entra y compra Lidera. Y yo tengo la teoría del telo con Lidera. ¿Sí? El telo entra a un lado y por luego un otro. La teoría del telo en este caso es que China compró, COFCO compró Lidera, no por Argentina, sino por Brasil. Y lo vamos a ver en un ratito. Para el 2023, China va a importar 150 millones de toneladas en un comercio de 593, un 25% del mercado. Entonces yo les pregunto, los chinos que iniciaron el comercio en el siglo XIII con Marco Polo, ¿pueden dejar pasar esta oportunidad de ser tradings en el mundo? Cuando ellos son los que importan 150 millones de toneladas, que van a importar. Y en el caso de soja, van a importar 112 millones de toneladas en un comercio de 151. O sea, el 74% del trading mundial de soja. Vamos a hacer una breve historia de lo que es el trading en el mundo. Las famosas 5 hermanas, hace el fin del siglo XIX, eran Cargill, Bunge, Dreyfus, Grupo André y Continental Grace. En el camino, Continental Grace y el Grupo André cierran, por razones X, quiebran, y resurgen lo que puede ser Neidien y posteriormente Lidera. Pero si uno analiza la historia de las tradings, Bunge es la más antigua del mundo con 196 años. Se inició en 1818 y en 1880 ya puso la filial en Argentina.
Dreyfus se inició en 1902, 163 años. Cargill cumple 150 años el año que viene, factura 150.000 millones de dólares y ocupa 160.000 empleados. ADM, 112 años, muy fuerte en el mercado americano y con una estrategia muy puntual en Brasil y Paraguay. Bunge soy la primera procesadora de soja del mundo. Minera nace en 1920, 94 años. Minera quiere decir Netherlands por Holanda, la I de India, la D de Deutsch, Alemania, la E de Inglaterra, R de Rusia y R de Argentina. O sea que ya en idea se veía en 1920